Bienvenidos a una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. Hoy vamos a hablar de cómo se ha adaptado a este contexto tan dinámico y tan desafiante de la pandemia una empresa que es empresa líder a nivel global en materia de servicios de protección y seguridad, que es Securitas, y tiene presencia aquí en la Argentina, obviamente Securitas Argentina. Así que le damos la bienvenida a Alejandro García Cano, que es director de Seguridad Electrónica y Soluciones de Securitas Argentina. Bienvenido, Alejandro, gracias por atendernos, un gusto saludarte. No, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, sabemos que Securitas acaba de lanzar un centro de experiencia, Experience Center, y quería que nos contara de qué se trata específicamente y de qué manera los clientes o futuros clientes acceden a este centro de experiencia. Bueno, la Experience es la suma de toda la variedad de tecnologías que tenemos nosotros dentro de lo que es la seguridad electrónica. Asociar la seguridad electrónica a una persona enseguida cuando habla de seguridad electrónica, imagina cámaras. El Experience Center muestra cámaras, videovigilancia, intrusión, alarmas, accesos, detección y combate de incendios, a manejo automatizado de edificios y seguimiento satelital de cargas y móviles. Todo eso dentro de un mismo predio donde se ven en vivo, no en papeles ni en videos, sino en vivo se ven todas estas tecnologías, todos los elementos componentes, hasta inclusive un pequeño centro de cómputos en el mismo lugar, de forma tal de que la persona vea, el cliente vea absolutamente todo por lo que va a contratar. Correcto. ¿Esto está tanto dirigido al cliente individual que quiere cuidar su casa o está dirigido a clientes corporativos? Sabemos que ustedes atienden grandes superficies como aeropuertos, supermercados, bancos. Bueno, básicamente hay tecnologías que están aplicadas a la seguridad domiciliaria, que están incluidas para que las vea el usuario común. El usuario común puede, si quiere gestionar una cuenta, puede visitarnos y poder observar eso en el segmento tecnológico ese. Y en el caso de las grandes cuentas, de los elementos de grandes superficies, grandes edificios, nosotros tenemos edificios monumentales en la Argentina que están todos hechos, o sea, toda la parte de seguridad electrónica ha sido instalada y está siendo mantenida por nosotros. Edificios que son muy, muy emblemáticos y edificios considerados inteligentes. Esa persona que hoy en día tiene que o construir un nuevo edificio o transformar un edificio importante, porque hay muchos lugares que necesitan transformaciones, porque los eventos y la agresión del medio cada vez se hace más, más inteligente, más retorcida y más impensada. Entonces la seguridad tiene que ser potenciada, la seguridad física, el guardia de seguridad clásico tiene que ser potenciado con todos los elementos de seguridad electrónica. Y ahí adentro, en el Experience, está todo para que pueda ser observado, desde lo que se ve en lo que es los componentes hasta lo que percibe el monitorista. Una experiencia vívida y muy, muy real. Alejandro, ¿el Experience Center funciona en un lugar físico o se puede acceder online desde cualquier lugar? No, el experience justamente, nosotros lo que vamos es, digamos, a contrapelo de lo que sería la virtualidad en ese caso. ¿Por qué? Porque estamos dando a las personas para que toquen, vean, sientan, miren, experimenten directamente. Eso está en nuestro edificio central, que está sobre la ruta panamericana. Y la realidad es que ahí nosotros le damos la experiencia completa con condiciones vívidas. De hecho, cuando uno quiere ingresar al experience, lo primero que va a encontrar es una especie de tablet que tiene una cámara donde uno se pone ahí y esa cámara va a observar y va a mostrar la imagen de una persona. Si esa persona está registrada, la va a reconocer, si está usando barbijo y le toma la temperatura. Si no, no lo permite entrar al lugar. Entonces, y esto queda registrado. Ni bien uno entra al conteo para hacer un concepto, para utilizar un concepto de crowding control, control de multitudes para evitar que se saturen los lugares,
contea las personas que va ingresando como las que van saliendo, y uno inmediatamente ve el tótem donde está ese software que hace los controles de acceso. Y se ve la cara de uno, que entró a tal hora, que hizo tal cosa, que está todo. Es más, que ingresó con tal auto, a su de patentes, su llegada al garage, absolutamente todo. Alejandro, ¿y hay que dirigirse a algún site en particular o comunicarse de alguna forma en particular para conseguir, para poder acceder a este Experience Center? Bueno, lo que hay que hacer es ingresar a nuestra página, securitasargentina.com, y ahí tomar contacto vía las vías que se ofrecen, ya sea telefónica o dejando los datos de contacto, para que se pueda coordinar, porque el tema es así. Esto o sea, debe ser acompañada esta visita. Porque, ¿qué sucede? Las tecnologías por sí solas son, uno ve monitores que hay figuras, cosas que se... La realidad es que tiene que ser una visita guiada porque debe explicarse cada cosa. Y porque cada tecnología está vinculada con la que está al lado. Por ejemplo, el sistema de detección de incendios está vinculado con el sistema de automatización de edificios. Entonces, en ese contexto, es muy gráfico para la persona que tiene que contratar un esquema así, la interrelación que hay, pero no es que le contamos, o sea, no es que le mostramos un video. O sea, la persona experimenta ahí, experimenta pulsando una llave de incendios, experimenta mirando una cámara, viendo cómo le hace un seguimiento, absolutamente todo. Ve el estado de servidores, ve el estado del almacenaje de cada una de las unidades storage que se tienen. Es realmente muy explicativo, pero debe estar acompañado con nuestros técnicos que son calificados para esto. ¿Y aproximadamente cuánto puede llevar en promedio una visita al Experience Center? Una visita a una persona que esté necesitando conocer profundamente esto y que preste atención a esto. Esto no es como ir cuando éramos chicos, íbamos a la rural y pedíamos folletos de todos lados, nunca íbamos a comprar una cosechadora, pero pedíamos folletos y nos metíamos en los edificios, en las stands corporativos a pedir lo que regalaban en ese momento. No es esa la línea es enseñarle cómo funciona con experiencias de cada cosa. Por lo tanto, uno debe estar pensando, y digo por la experiencia que hemos tenido con los primeros visitantes, que no debe bajar de una hora y media o 2 horas todo el recorrido con un conocimiento total, porque no solo está todo el software, todo el hardware, sino que están también detallados todos los medios, los esquemas de comunicación, desde los enlaces de cobre convencionales, fibras ópticas de exterior, de resistencias, que utilizadas en montantes. Es realmente muy completo. Hasta inclusive hay una isla de video que es donde en el medio de un country, un barrio cerrado, donde concentra una cantidad de cámaras en una línea muy distante, el lugar donde se concentra uno puede ver todos los componentes y cómo están trabajando y la forma de terminación y de seguridad, lo robusto que resulta cada uno de estos elementos. Realmente es muy completo, muy completo. Bueno, alguna vez en una de las charlas, de las tantas que mantuvimos con Patricia Escloco, que es la directora de Asuntos Públicos, nos contaba Uh-huh. que a nivel tecnológico, Securitas Argentina, incluso dentro de Securitas a nivel global, tenía un nivel muy alto. ¿Esto es una demostración de eso, de que ustedes están a la vanguardia, incluso dentro de la propia Securitas a nivel mundial? Sí, realmente es un orgullo para nosotros esto. Es un orgullo porque manejamos tecnologías que otros países, a ver, la Argentina dentro de Securitas, que es una estructura global mundial que tiene sedes en todo el planeta y sedes muy importantes, muy grandes en todos los países de Europa, Norteamérica, en Asia, en todas partes, en Oceanía, en todas partes, realmente es un orgullo porque primero Argentina es uno de los 16 países que está representado en el Consejo de Seguridad Electrónica Global. Y dentro de ese Consejo de Seguridad Electrónica, yo soy uno de los miembros, está considerada como uno de los países mejor preparados, con la mayor cantidad de certificaciones profesionales.
De hecho, nosotros somos países que manejamos la totalidad de estas 6 tecnologías, mientras hay países que son muy importantes, como puede ser el caso de Colombia, y Securitas está enormemente representado, que hay tecnologías que manejamos nosotros que ellos no las manejan. Y de hecho, digamos, nuestro centro de asesoramiento de tecnologías abastece a toda Iberoamérica, incluido Portugal y España. Qué orgullo. Bueno, nada menos estamos hablando con Alejandro García Cano, que es director de Seguridad Electrónica y Soluciones de Securitas Argentina, que evidentemente debe estar también muy satisfecho por lo que, por los logros que vienen alcanzando. Y además, ampliando un poquito el panorama, supongo que la pandemia, ya tuvimos una charla, pero la pandemia recién comenzaba, debe haber afectado y mucho. Ya estamos a más de un año, 14 meses han pasado aproximadamente desde que comenzó a sentirse la pandemia aquí en la Argentina. Quería preguntarle cómo afectó las operaciones, me imagino, tanto en lo positivo como por ahí en lo negativo, pero dejando muchas enseñanzas. ¿Cuáles fueron los productos, los servicios que más crecieron? Si nos puede trazar un panorama sobre ese tema. Bueno, la realidad es que la pandemia, como en todas las actividades, pegó y pegó realmente duro en todo lo que es la seguridad. La seguridad física, piensen que nosotros tenemos cerca de 12.000 guardias de seguridad en todo el país, en distintas posiciones y en distintos roles. Al retraerse la actividad presencial, muchas oficinas cerraron, muchas oficinas cerraron. Al cerrarse, por ejemplo, los colegios, al cerrarse los lugares de esparcimiento, todos esos lugares cayeron en la utilización de la seguridad física. Pero ¿qué pasa? Como contraparte, crecieron en la parte de lo que es seguridad electrónica. ¿Por qué? Porque justamente la no presencialidad y tratar de cubrir esto y automatizar elementos, por ejemplo, de automatización de oficinas en todo lo que es balance térmico, ahorro energético, que es una parte muy importante de nuestros servicios, se vio incrementado y mucho. La otra cosa importantísima fue que la gente optó por el teletrabajo. Y el teletrabajo hizo que surgiera un efecto bastante peculiar, que la gente que vive y vivía en aquel momento en la gran ciudad, en Buenos Aires, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, el AMBA cercano, ¿no? O si tenía una casa de fin de semana o podía acceder a eso, optaba por irse al country, optaba por irse a otro lugar que fuera distante de la ciudad. Por una cuestión, primero sanitaria, por sentirse quizás más seguro, y la otra por estar más confortable, ver verde y que estar viendo cemento todo el tiempo, porque uno estaba preso, entre comillas, en su casa. Entonces aumentó todo lo que es elementos de comunicaciones, seguridad de borde, ciberseguridad, y también tuvo que hacerse un replanteo de todo lo que era la seguridad de esos lugares. Nosotros tenemos en todo lo que es el Gran Buenos Aires una cantidad muy grande de barrios cerrados, de urbanizaciones que están siendo protegidas, y esas protecciones resultaron insuficientes al existir una población más grande que estuviera activa. Entonces hemos tenido una avalancha enorme de pedidos de cotizaciones, de instalaciones, de refuerzos de seguridad en todo lo que significa la seguridad electrónica en cableados eléctricos, cámaras inteligentes, cámaras termográficas, accesos inteligentes, lectores de patente, para poder tener segregado la entrada y salida, que se aumentó en los lugares donde tenían, yo había entrado a un barrio cerrado, en un esquema normal, tenía un régimen que una persona podía atender. Bueno, no se podía aceptar tener una fila de gente esperando. Entonces se apelaron a elementos tecnológicos que todos los ofrecemos nosotros y de muy buena calidad. Alejandro, ¿y ahí se está pensando en una reconfiguración de lo que es el tradicional guardia de seguridad? El guardia de seguridad pasa a ser
una persona que también tiene que empezar a manejar aplicaciones, tecnología. Sí, básicamente el guardia de seguridad hoy en día nosotros lo concebimos como una persona que debe potenciársela, es lo que te había mencionado quizás en alguna charla anterior. El guardia de seguridad se potencia con la seguridad electrónica porque en definitiva todavía los elementos de electrónica no toman decisiones y reacciones más que las que nosotros las programamos y son acotadas. El criterio del guardia de seguridad es fundamental. Y hay además participaciones ya que están per se involucradas al ser humano como tal, que es el uso del celular. El celular, hay gente que ya lo considera como un órgano más del cuerpo humano y que realmente el guardia de seguridad se puede olvidar las llaves, se puede olvidar el documento, la billetera, pero hay una cosa que no se va a olvidar nunca y no se va a despegar, ni la va a prestar, ni nada, que es su celular. Y el celular cuenta con elementos de geoposicionamiento, cuenta con elementos de grabación, cuenta con elementos de comunicaciones muy eficientes. Entonces nosotros estamos potenciando a través por ejemplo, el celular, mucho todo lo que es la seguridad estática o seguridad física. También está el caso de los que son todo lo que es el guardia de seguridad monitorista. El guardia de seguridad monitorista hoy no es una persona que mira una cámara, es una persona que tiene bajo su poder una cantidad de elementos, de software, de manejo de eventos, de comunicación con instancias superiores. Hoy, por ejemplo, todo el mundo está acostumbrado a utilizar el 911 si tiene alguna emergencia. En la ciudad de Buenos Aires no se permite usar para las empresas de seguridad el 911 a través del discado telefónico. Hay que hacerlo a través del E911, que está integrado a todo nuestro software de denuncia de eventos o de siniestros a esa plataforma. Entonces, hay todo un esquema interconectado que hace que el guardia de seguridad se vea asistido, se vea atendido y aparte la persona a la que ese guardia de seguridad custodia lo ve con mucho más serenidad, porque muchas personas están asustadas con el hecho de decir, mucha cámara, yo veo todo acá, estas pantallas, pero esa persona no se cansa nunca de ver las cámaras y la realidad es que se cansa. Entonces ahí tenemos que, todo el tiempo estamos repensando y las empresas de tecnología están incorporando nuevos elementos día a día que ayudan al guardia de seguridad. Alejandro, y en las grandes superficies, ¿cómo se modificó eh, también el servicio que brinda Securitas en la Argentina? Me refiero a aeropuertos, supermercados, que además los supermercados han sido esenciales, igual que ustedes, y por ahí la gente no tiene noción de qué significa seguir protegiendo y haciendo prevención en esas grandes superficies. La realidad es que en las grandes superficies, particularmente el caso de aeropuertos, estamos en este momento volviendo un poco a cierta normalidad, porque los aeropuertos estuvieron cerrados, fue un golpe durísimo ese también, porque en realidad el aeropuerto tiene la imagen que uno tiene normalmente en su calidad de pasajero, pero hay toda una vida interna que se mueve a una velocidad vertiginosa y hay un elemento que se separa del pasajero y que después tiene que volver a encontrarse con él, que es su equipaje. Y la realidad es que todo eso, Securitas ha desarrollado unos elementos que asistidos por celulares son de una utilidad tremenda, por ejemplo, en ese plan. Otra de las cosas que se ha puesto a disposición para lo que es reapertura de shoppings, la parte de lo que es supermercados, lugares importantes, es lo que es lo que les mencionaba yo, el crowd control, o sea, el control de multitudes, que es cuando uno determina que hay una cantidad máxima de personas que pueden estar al mismo tiempo en un lugar porque para eso poder garantizar de cierta forma un distanciamiento. Además, ciertos analíticos en las cámaras permiten determinar si hay un acercamiento impropio de personas, que ahí, de nuevo, el guardia de seguridad es un elemento importantísimo porque la cámara lo que va a avisar es que dos personas quizás están muy cerca, o dos, o tres, o cuatro personas están conformando un grupo peligroso. El guardia de seguridad, frente a esa alerta, acciona viendo qué es lo que hacer. Y al mismo tiempo, estas cámaras también tienen capacidades térmicas para poder determinar temperaturas en grupos grandes.
Nosotros hemos visto hasta el cansancio, y lo vemos todos los días, la persona que está permanentemente tomando con la pistolita la temperatura en la frente o en el brazo de la gente. Imagínense, cuando entran muchas personas en un lugar, no es práctico estar parando a todo el mundo. Estas cámaras, en Ezeiza, por ejemplo, se verá cuando llega un avión, enfrentan una cámara y más de una vez alguna persona, bueno, sucedió esta semana, que hubo un pasajero que volvía de Estados Unidos y fue detectado que tenía 38 grados de temperatura, se lo separó inmediatamente y se actuó rápidamente con eso. Entonces, existen elementos de ese tipo. Hay otras tecnologías, hay otros elementos que han ganado espacio. Nosotros al principio de la pandemia tomamos contacto con una empresa que proveía un elemento que se autodesinfectaba, una superficie que se autodesinfectaba. Lo que pasa es que eso empezó a evolucionar con el conocimiento que teníamos del virus. Y aparentemente solo estaba recomendado esa superficie autosanitizada en lugares donde tenía, digamos, toqueteo frecuente, los barrales de entrada a puertas, los carritos de supermercados. En algunos lugares del mundo se están utilizando en los canastos donde se ponen los análisis de rayos X en los aeropuertos para ver, para cuando uno hace el preembarque. Realmente ha habido mucho, la tecnología ha avanzado muchísimo con eso. Alejandro, ya para ir cerrando y agradeciendo muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, sabemos que Securitas obviamente se dedica, además de la típica prevención de los ilícitos que conocemos, la prevención de otro tipo de siniestros, incendios. ¿Se puede decir que hoy, teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia, hoy es más importante o pasó a ser clave la detección de un eventual sospechoso de coronavirus que de cualquier otro ilícito o siniestro? Sí, realmente es muy importante para nosotros, y siempre proveemos, le hablamos a nuestros potenciales clientes de lo que se denomina el análisis de riesgo sanitario. Porque justamente el seguimiento de esta, nosotros contamos con tecnología de seguimiento de personas en caso de tener que hacer un estudio forense de dónde una persona se estuvo desplazando, porque realmente al tenerse ya la certeza de que la circulación y digamos, el contacto cercano, el relacionamiento próximo de las personas en ciertos lapsos de tiempo, eh, teniendo en cuenta que puede haber supercontagiadores, son lugares donde puede explotar rápidamente un brote. Nosotros ofrecemos todos esos esquemas de detección y realmente han sido muy solicitados todo tipo de industria y de comercio, porque la realidad es que nadie quiere saber que en su unidad comercial, negocio, casa, lo que fuere, hay una persona que está dejando a su paso un tendal y que el día de mañana pueda hacer esto una publicidad negativa para su empresa. Pero sí, ha tomado mucha relevancia y nos va a acompañar durante un tiempo. Por más que los esquemas de vacunación, gracias a Dios, están avanzando, nos va a acompañar todavía un largo tiempo más. Alejandro García Cano, director de Seguridad Electrónica y Soluciones de Securitas Argentina, gracias por tu tiempo y por contarnos estas novedades que tienen que ver con el centro de experiencia de Securitas, que obviamente invitamos a aquellos interesados en conocer en profundidad cómo nos protege Securitas, lo pueden hacer, y también para ponernos un poco en sintonía con lo que ha pasado en la industria en este último tiempo a partir de la aparición del coronavirus aquí en la Argentina. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y también le agradezco a mi colega Patricia Cloco, que ella ha sido una de las mentoras, de las creadoras de este centro de experiencia para poder estar abierto a la comunidad, para que todo el mundo entienda cada vez mejor el concepto de seguridad electrónica. Muchas gracias, muy amable.